Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Salmos. Vamos a leer el Salmo 61, del versículo 1 al 8. Vamos a dar lectura del Salmo completo, versículo 1 al 8. Dice así la palabra del Señor. Escucha, oh Dios, mi clamor, atiende a mi oración. Desde el extremo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmaye. Llévame a la roca que es más alta que yo, porque tú me has sido refugio y torre fortificada delante del enemigo. Que yo habite en tu tabernáculo para siempre y me refugie al amparo de tus alas. Pues tú, oh Dios, has oído mis votos, has dado heredad a los que temen tu nombre. Días sobre días añadirás al rey, sus años serán como generación tras generación. Estará para siempre delante de Dios, designa la misericordia y la verdad para los que guarden. Entonces cantaré salmos a tu nombre para siempre, para pagar mis votos día tras día. Ya no aguanto más. ¿Hasta cuándo tendré que soportar todos estos problemas? ¿Cuánto tiempo durará esta dificultad? Son cosas que a veces pensamos o decimos, o que muchas veces dijimos cuando enfrentamos problemas. Más de alguna vez en nuestra vida nos hemos visto en circunstancias en las que nos hemos sentido tristes, en las que nos hemos sentido angustiados, desanimados, agobiados por los problemas que estamos enfrentando. Y ante esa realidad muchos han llegado a cuestionar a Dios y también al cristianismo. Ante las dificultades, ante las adversidades, han claudicado en su fe, han sentido duda e incluso han cuestionado al Señor. Pero lamentablemente cuando los cristianos pecan cuestionando a Dios ante los problemas, están ignorando una cosa, que el hecho de ser cristianos no nos hace inmunes a los problemas o a las dificultades. El hecho de ser cristianos no quiere decir que no vamos a enfrentar problemas, que no vamos a enfrentar adversidades. Incluso, al contrario. Es más, un cristiano está expuesto quizás a muchos más problemas que alguien que no lo es. Y si tenemos alguna duda al respecto, solo hace falta ver la vida de quien escribió este salmo, la vida de David. Recordemos un poco quién era David, aquel gran rey elegido por Dios, aquel hombre conforme al corazón de Dios, aquel conocido por sus grandes hazañas. Siendo un adolescente a la edad de 15 o 16 años, él fue ungido como rey. Pero nadie creía en él. Sus hermanos, sus padres, incluso el mismo profeta Samuel, que él lo ungió, no tenía ninguna fe ni ninguna expectativa en que él podría ser el rey. Luego es llevado al rey, a Saúl, para que sea su servidor. Pero tiempo después, Saúl es consumido por la envidia. Saúl es consumido por desprecio, por la imagen de David que estaba siendo exaltada. Y desea matarle. Desea asesinar a David. Eso llevó a David a huir de su casa, a huir de su país, a huir de su ciudad, a andar vagando por el desierto, escondiéndose en cuevas. Después se le juntaron un grupo de personas, 400 personas, todos despreciados, desechados de la sociedad, y formaron un ejército. Pero este ejército combatía ante las 3.000 personas, 3.000 guerreros que eran parte del ejército de Saúl, soldados preparados para la guerra. De esta manera David estuvo toda su juventud en peligro, toda su juventud con su vida siendo expuesta a ser muerto por Saúl.
Pero en todo este tiempo, durante todo este proceso de huir, de arrancar de Saúl, Dios estuvo de su lado. Pero las cosas no terminaron ahí. Nosotros podríamos imaginar que después que murió Saúl, todos los problemas de David acabaron. La realidad dicta mucho de eso, porque luego de asumir David, cuando tenía 30 años, él reinó 40 años sobre Israel, pero no terminó ahí, porque luego de morir Saúl, la casa de Saúl, la familia de Saúl y gran parte del pueblo siguieron con aquella lealtad a Saúl, que ya había muerto. Entonces David no pudo gobernar durante 7 años en toda la nación, sino que solamente sobre un grupo, sobre una parte de la nación. Entonces David se vio envuelto durante 7 años nuevamente en guerras con gente de su propia nación, porque estas personas tenían la lealtad hacia el rey Saúl, que ya había muerto. Entonces vemos gran parte de la vida de Saúl en conflictos, en guerras, y aún siendo rey de Israel. Pero todo no termina ahí, porque sufriría aún más. Después de haber pecado con Betsabé y haber asesinado a Urías, quien era el esposo de Betsabé, David pierde al hijo fruto de esa relación adúltera. Luego le violan a una hija. ¿Y quién violó a esa hija? Uno de sus propios hijos, Amnón. Luego, un hijo de él es asesinado. ¿Por quién? Por uno de sus propios hijos, Absalón. Y luego, el mismo Absalón le hace un golpe de estado y lo obliga a huir del lugar en donde estaba, y de manera que su reino se vio en peligro por Absalón, que quiso tomar el trono. Luego también es traicionado por uno de sus consejeros, Ahitofel, quien se va junto con Absalón y traman la manera de darle muerte a David. Finalmente Absalón también viola a las concubinas y a las mujeres de David delante de todo el pueblo. Esto fue a la vista de todo el pueblo. Y para terminar, Absalón es asesinado por Joab, el general de David, y el ejército de David, causando otro gran dolor en David al perder a su hijo amado, Absalón. Probablemente has tenido muchos problemas o grandes problemas en tu vida, pero seguramente no llegan a la magnitud de los problemas que vemos en este hombre, David. Es cierto, muchos de estos problemas son por su pecado. Es porque él hizo lo malo delante de Dios y solamente cosechó aquello que sembró. Y Dios se lo retribuyó, porque verdaderamente hizo cosas horrendas, David. Pero nosotros también hemos pecado. Y sin embargo, no hemos vivido algo que se asemeje a lo que David tuvo que pasar. Y aún siendo David un hombre conforme al corazón de Dios, él enfrentó este tipo de cosas debido a su pecado. Por lo tanto, hermanos, vamos a tener problemas, ya sea por nuestro pecado, ya sea por las circunstancias de la vida. Los problemas siempre van a estar rodeándonos. Incluso durante toda nuestra vida, durante distintos momentos, enfrentaremos dificultades. Por lo tanto, el asunto no es si vamos a sufrir o no. Más bien el asunto se trata de cómo enfrentaremos los sufrimientos, cómo enfrentaremos los conflictos, cómo enfrentaremos las dificultades, el desánimo, la tristeza, sin pecar contra Dios, sin caer en la desesperación. Y eso es lo que vemos a través de este salmo. Porque en este salmo, David hace declaraciones que nos dan una guía, que nos dan un ejemplo de la manera en que debemos enfrentar la dificultad. Cuando no lo estamos pasando bien, cuando estamos en la angustia,
cuando estamos en el desánimo, ¿qué es lo que debemos de hacer? ¿Cómo debemos enfrentar? Y eso es lo que vemos en este salmo. Por eso el título de este sermón es Enfrentando los problemas con Dios. Y vamos a ver brevemente, esperamos, 5 cosas que David nos presenta en este salmo. Y la primera de ellas es reconociendo la incapacidad. Enfrentamos los problemas con Dios, primeramente, reconociendo la incapacidad. Fíjense lo que dice el versículo 1. Escucha, oh Dios, mi clamor. Atiende a mi oración. Desde el extremo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmaye. David está en un momento complejo. Está fuera de su hogar, está fuera de su casa, está lejos. Por eso dice en el versículo 2, desde el extremo de la tierra clamaré a ti. Y muy probablemente los estudiosos dicen que en este momento él se encuentra huyendo de Absalón, que como ya dijimos, hizo un golpe de estado en contra de él. Y en este momento de angustia, en este momento de estar lejos de su hogar, de estar siendo perseguido, donde su vida está en riesgo, él clama a Dios. Él levanta su clamor al Señor en medio de estas dificultades. Pero esta no es solamente una oración silenciosa. Esta oración es un clamor, es una manifestación grande. No es solamente una oración tímida, sino que es un clamor profundo que viene de su corazón. Porque como nos dice el Salmo, su corazón está desmayando. O sea, está angustiado. Él está pasando por una adversidad, por una dificultad. Pero, aunque esto nos parece obvio, para nosotros que somos cristianos, para nosotros es obvio que en las dificultades debemos de acercarnos a Dios, debemos de clamar a Él, debemos orar a Él. Pero no es tan obvio, porque muchos caen o siguen los consejos del mundo. Muchos son tentados a refugiarse en las cosas que el mundo se refugia cuando están pasando por dificultades. ¿Qué es lo que hace el mundo? Busca soluciones en todos lados, menos en Dios. Busca soluciones en amigos, en el alcohol, en las drogas, en las pastillas, en actividades recreativas, en fiestas, en entretenimiento, en relaciones amorosas, en amigos, en fin. Buscan soluciones por todos lados. Y muchos cristianos en los problemas caen también en estas cosas. En vez de refugiarse en Dios, solo buscan vías de escape. Algo que les quite la mente del problema que están pasando. Algo que les haga distraerse de la situación que están enfrentando. Y muchas veces puede que ciertas cosas les ayuden a abstraerse de los problemas, pero no tendrán ninguna solución definitiva a lo que están pasando. Y David nos muestra qué es lo que debe hacer el creyente. Buscar a Dios, buscar la ayuda de Dios. Y también nos muestra algo más, que él busca a Dios porque no puede enfrentar la dificultad por sí mismo. Fíjense lo que dice la segunda parte del versículo 2. Llévame a la roca más alta que yo. David aquí está usando una imagen para mostrar su incapacidad. Dice, llévame a la roca que es más alta que yo. La roca en la Escritura y sobre todo en los Salmos es bastante usada. Esta figura es un símbolo de estabilidad, es un símbolo de seguridad, es un símbolo de firmeza. La roca es un lugar inquebrantable, es un lugar donde uno está seguro, donde está refugiado. Y David le pide a Dios que lo lleve a esa roca, porque él no puede llegar por sí mismo a aquel lugar. David ve sus problemas, ve a Dios y clama, llévame a aquella roca más alta que yo. Y la imagen que presenta David es como si él estuviera hundiéndose, como si estuviera desesperado. Por eso necesita subir
a aquel lugar. Es como si se estuviera hundiendo y necesita llegar a aquella roca para estar seguro. Necesita escalar a aquel lugar para estar refugiado. Pero él dice que no puede llegar por sí mismo. Por eso le pide a Dios, llévame hacia esa roca, donde no puede subir por sí mismo. David reconoce que necesita de un brazo que le tome y que lo lleve hacia esa roca. Necesita que alguien lo jale, necesita que alguien lo empuje para poder llegar a aquel lugar seguro, estable, inquebrantable, para estar seguro ante la adversidad que está pasando. David sabe que no puede alcanzar esta seguridad por sí mismo. Aun cuando él era alguien importante, aun cuando él era rey de Israel, aun cuando él fue un guerrero que destruyó a un gigante, aun cuando él era famoso, tenía personas bajo su cargo. Si hay alguien importante en el mundo en este momento es David. Pero sin embargo, él está delante de Dios reconociendo que lo necesita y necesita que lo lleve a esa roca más alta para estar seguro, para soportar este momento. Necesita esa seguridad que no viene de él, sino que viene de Dios, que solo Dios puede llevarlo a aquel lugar. Y aquí tenemos una enseñanza, porque en las adversidades nos es necesario ver que necesitamos de Dios, que no somos capaces por nuestra cuenta de soportar las dificultades. Necesitamos que Dios nos lleve a aquella roca más alta que nosotros, a aquel lugar firme, a aquel lugar estable. Ahora, ¿cuál es esa roca? ¿Su lugar perdido en algún lugar o en alguna parte de este mundo? Esta roca para David tiene que ver con lo divino. Fíjense lo que dice el Salmo 18, verso 2. El Señor es mi roca, mi baluarte y mi libertador, mi Dios, mi roca en quien me refugio. El Señor es mi roca. Y para nosotros, entendiendo el contexto de toda la Biblia, no solo Dios es nuestra roca, sino Cristo. Recordemos lo que dijo el apóstol Pedro. Esta piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. O recordemos lo que dijo el apóstol Pablo, que Israel en el desierto bebía de esa roca espiritual que era Cristo. Para nosotros, aquel lugar al que debemos llegar para soportar la adversidad es Cristo. Es aquel lugar y aquella persona con la que debemos estar. Es aquel lugar donde Dios nos debe llevar para encontrar descanso, para encontrar fortaleza, para que nos sostenga en el momento de enfrentar la tristeza, en el momento de enfrentar la soledad. Si intentas enfrentar la adversidad lejos de Dios, sucumbirás, te desmayarás, no podrás soportar. Y no solo no podrás soportar los problemas en plural, sino que tendrás aún un mayor problema, estar sin Dios, que es aún peor. Por lo tanto, necesitamos acudir a esa roca, que Dios nos lleve hacia ese lugar, porque por nuestra cuenta no habrá solución. La segunda cosa que David nos presenta es recordar las misericordias pasadas. David continúa su oración en medio de este problema, en medio de esta dificultad, y él lo que hace es que recuerda cómo Dios ya le ha librado en el pasado. Y aquí utiliza la imagen en el versículo 3 de una torre fuerte, de un refugio, de una torre fortificada ante sus enemigos. Cómo Dios ha sido una torre fortificada en el pasado ante sus enemigos. Y David tenía mucho que recordar de lo que Dios hizo, cuidándole de sus enemigos, como una torre fortificada. Y esta imagen es tan viva porque sabemos que en aquellos tiempos, en aquellos días, los lugares, había mucha exposición ante un ataque enemigo. Por eso las ciudades eran fortificadas con murallas, por eso eran importantes construcciones fuertes, firmes, que soportaran ante un ataque enemigo.
Y eso es lo que David nos presenta, nos muestra esta imagen de esta torre fortificada, como Dios ha sido en el pasado. Pero así como lo fue en el pasado, esto les sirve de estímulo, de fuerza, de ánimo, para saber cómo lo fue en el pasado, como la protección y el cuidado de Dios estuvo en el pasado con él, también lo puede estar hoy. Recordemos que su vida estuvo en peligro. Lo quisieron asesinar. Saúl intentó quitarle la vida, pero no pudo, porque Dios estuvo con él. ¿Qué hacemos nosotros, entonces, en los problemas? Recuerda cómo Dios ha sido contigo. Cuando estamos en dificultades, recuerda lo que Dios hizo contigo en el pasado, cómo su cuidado no te abandonó, cómo Él no te dejó, cómo respondió tantas oraciones que elevaste hacia Él, cómo hasta el día de hoy te ha sostenido, te ha ayudado. Si hiciéramos un ejercicio en contar las veces que Dios escuchó nuestra oración y nos respondió de manera favorable o nos ayudó cuando estábamos en adversidad, perderíamos la cuenta. Perderíamos la cuenta, hermanos, de cuántas veces Dios respondió nuestra oración. Esto no quiere decir que nuestros problemas siempre van a ser resueltos como yo quiero, pero sí quiere decir, o sí nos lleva a la conclusión de que Dios es fiel. Y si en el pasado no nos ha abandonado, tampoco lo hará hoy. ¿Cómo enfrentamos los problemas entonces? Reconociendo nuestra incapacidad, recordando las misericordias pasadas y tercero, anhelando su presencia. Versículo 4 dice, que yo habite en tu tabernáculo para siempre y me refugie al amparo de tus alas. David está hablando del lugar de adoración, la casa de Dios. Recordemos que David está lejos de su hogar. Como nos dice el versículo 2, está en el extremo de la tierra. Estaba lejos de su casa. Y para un judío, el mejor lugar del mundo era Jerusalén. El centro de la tierra era Jerusalén. ¿Por qué? Porque ahí estaba la casa de Dios. Estaba la casa de Jehová, estaba el tabernáculo, después el templo. Y David anhela estar ahí. David desea estar ahí. Porque ahí está la presencia de Dios como en ningún otro lugar. David no desea estar en su ciudad solamente porque le agrada, sino porque sabe que ahí está la presencia de Dios como en ningún otro lugar. En el fondo, David anhela la presencia de Dios. David anhela estar con el Señor. Y esto lo vemos constantemente en sus salmos. Salmo 27, versículo 4 dice, una cosa he pedido al Señor, y esa buscaré, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo. Que yo habite en la casa del Señor todos los días de mi vida. Y ese era el anhelo. Y este anhelo lo vemos aún en los momentos difíciles, en los momentos complejos. Para enfrentar la prueba, David sabe que necesita la presencia de Dios. Necesita alabar su santo nombre. Necesita descansar bajo el abrigo de sus alas. El salmista no desea nada más que la presencia de Dios. No está buscando vías de escape para enfrentar el desánimo. Únicamente busca la presencia de Dios. Y esto es importante porque no debemos quedarnos solamente en pedir ayuda a Dios en oración cuando estamos en dificultades. No basta con orar y pedirle al Señor que nos ayude en la dificultad. Debemos buscarlo a Él mismo. De otra manera, si solo vamos a Dios para que responda a mi oración, Él solamente es un medio para recibir lo que yo quiero. Pero no es verdaderamente el consuelo que encuentro en Él. Para David, Dios es más que solamente un ayudador. Dios es su baluarte, Dios es su protector, Dios es su amigo, Dios es su Padre.
para nosotros debe ser igual. Si somos creyentes, Dios es todo para nosotros. Es el apoyo, es el sustento de mi vida. No es solo un ayudador. Dios es el sentido de mi vida. Dios es mi todo. Por eso, buscar su rostro es indispensable, es necesario. Desear estar con Él, en comunión constante, permanente, es necesario para enfrentar el desánimo y la tristeza. Su presencia es lo que necesitamos. Estar a sus pies, postrarnos ante Él, gustar de su compañía, llorar ante Él, clamar ante Él, cantar ante Él. Esa es la manera en que podemos y debemos enfrentar las pruebas. Y verás que vas a ser fortalecido. Como lo vemos en este salmo, fíjense el siguiente punto. ¿Qué es lo que David nos expresa? El punto número 4 dice, es el siguiente: confiando en la respuesta de Dios. Una vez que David reconoce su necesidad, una vez que David recuerda las bendiciones de Dios y que anhela estar en la presencia de Dios, David es llevado ahora a confiar en la respuesta de Dios. Versículos 6 y 7. El hecho de estar cerca de Dios, reconocer la incapacidad, depender de Él, alimenta nuestra confianza en Él. Y eso es lo que vemos aquí. Fíjense versículos 6 y 7. Días sobre días añadirás al rey. Sus años serán como generación tras generación. Estará para siempre delante de Dios. Designa la misericordia y la verdad para que lo guarden. Estas son palabras que muestran confianza. ¿Por qué? Porque el mismo David era rey. Pero sin embargo, está lejos de estar gozando de este poder que él tenía. Él estaba lejos del reinado. Había otro que había usurpado su lugar. No estaba gobernando con tranquilidad. Y podemos imaginarnos la preocupación, la duda con respecto a su reino. ¿Qué ocurrirá? Han querido desplazarme, me quieren matar. Soy rey, pero estoy escondido. Pero sin embargo, David dice, días sobre días añadirás al rey. David confiaba en Dios. Y no era una promesa basada en algo abstracto, en algo vacío, sino que era una promesa o una confianza en la promesa que el mismo Dios le había dado. Recordemos que antes de esto, Dios le promete a David que su reino será establecido para siempre. Que cuando ya llegue el día en que él descanse junto a sus padres, uno de sus hijos reinaría y que uno gobernaría para siempre. Nosotros sabemos que esa promesa fue cumplida en el gran rey, Jesucristo. David sabía que su descendencia y que su reino no acabaría, o al menos no desde la forma que estaba pasando en aquel momento. David tenía confianza de que Dios cumpliría su promesa. Sabía que su reinado no iba a terminar ahí. Su confianza salió a brote en estos momentos de dificultad que estaba enfrentando. Pero no fue por su capacidad. No fue porque él era valiente o porque él era resiliente, sino porque buscó a Dios y porque Dios lo llevó a tener esa confianza. Dios lo llevó a tener esa seguridad en las promesas que un día le había dado. Gracias a eso, porque fue capacitado por el Señor, él tuvo esta confianza de que este reino sería prevalecido, continuaría. Habrá momentos en nuestras vidas donde todo se va a ver oscuro, que las cosas parecen que no funcionan, que parece que estamos solos dando una batalla. Pero cuando nos acerquemos a Dios, vamos a ver que Él nos va a ayudar y que nos enfocará a confiar en Él, en las promesas que Él nos ha dado en su palabra. Promesas como las que
dice que no vamos a estar solos, que Él nunca nos dejará. Promesas como las que dicen que todas las cosas nos ayudan a bien para su propósito. Promesas que son seguras, que son verdades, y que aunque se ven oscuras, nosotros seremos cimentados y llevados a confiar en ellas. Estaremos como una roca firme, sabiendo que Dios cumplirá, sabiendo que Dios será fiel. Y todo esto trae un último resultado, y es el último punto de este sermón. Nos llevará a ser fieles al compromiso con Dios. Fíjense que en medio de esta oración, David ya ha sido fortalecido, y su deseo de estar sobre aquella roca más alta está siendo respondido porque confía en Dios. Pero no solo eso, porque en este momento de soledad, David exclama, versículo 5 y versículo 8, pues tú has oído mis votos. Y luego dice en el versículo 8, entonces cantaré salmos a tu nombre para siempre, para pagar mis votos día tras día. El salmista, después de orar, después de recibir esta confianza, ahora tiene una convicción, ahora tiene una seguridad que le anima a alabar a Dios. Y no solo eso, que lo lleva a confirmar aquellas promesas, aquellos votos que Él le ha hecho a Dios. Fíjense que los problemas no han terminado. Los problemas continúan. Pero David dice, cumpliré mis votos a ti, Señor. Él reafirma su compromiso. Él quiere cumplir al Señor. Él quiere servir al Señor, a pesar de la adversidad. Él incluso alaba a Dios. Él canta salmos a su nombre en medio de la dificultad. Y esto es muy importante y educativo para nosotros porque cuando algunos enfrentan problemas, dificultades, se taiman, se enojan con Dios o con la iglesia. Flaquean en sus compromisos con Dios, en sus deberes o en aquellas cosas que un día prometieron delante de Dios. Pero David, luego de haber buscado a Dios, hace todo lo contrario. Él quiere cumplir sus votos. Él reafirma aquel compromiso que ha hecho delante de Dios. ¿Por qué? Porque Él está fundamentado sobre esta roca. Ha buscado refugio en el Señor. Por lo tanto, ahora Él ha sido fortalecido y Él responde de esta manera. Señor, yo quiero cumplir mis votos. Yo quiero cumplir esas promesas que un día te hice. Yo quiero servirte. Él está cimentado sobre el Señor, edificado en Dios antes que en cualquier otra cosa. Y esto, hermanos, no es solamente reservado para David. Esto también es para nosotros. Yo he sido testigo, y yo creo que muchos de ustedes también, de cómo personas, cuando enfrentan dificultades y adversidades, su compromiso con Dios parece ser aún más fuerte, ser aún más estable. He sido testigo de personas que han estado al borde de perder a uno de sus hijos, pero ellos permanecen siendo fieles a Dios, reafirmando su compromiso con Él. He sido testigo de personas que han perdido sus trabajos, pero reafirman su compromiso con Dios. Están seguros, tienen la convicción de permanecer en Él y de cumplir todas aquellas cosas que un día dijeron el Señor. Y así podemos seguir. Tantas situaciones, tantas realidades de personas que han enfrentado, o situaciones que personas han enfrentado, y han sido fortalecidos, así como David. Y en vez de echar marcha atrás, en vez de renunciar, en vez de claudicar, ellos han sido confirmados. Ellos han expresado su deseo de cumplir con el Señor. ¿Cómo enfrentar la adversidad y los problemas? Bueno, el mundo tiene muchas soluciones. Para todo tiene soluciones.
Pero la manera de Dios es solo una, y es acercarse a Él. De manera que acercarse a Él nos llevará a depender de Él, nos fortalecerá para que confiemos en Él y nos dará la fuerza para cumplir nuestros votos y seguir fieles al compromiso que un día hicimos. Por lo tanto, si tienes dificultades, si estás desanimado, si te sientes solo, si estás enfrentando una dificultad, si estás luchando con algún pecado en particular, si algún familiar tuyo está lejos de Dios, si sufres por las consecuencias de algún pecado, si has recibido un diagnóstico inesperado, si te han herido, si te han traicionado, si te han calumniado, si te han rechazado, o si estás sufriendo por causa del Evangelio, sea cual fuere la situación por la que estás pasando, busca a Dios y Él te capacitará. Y podrás enfrentar estas dificultades con su ayuda y saldrás victorioso. Saldrás adelante, continuando esta vida que Dios te ha dado. Por último, todas las imágenes que David presenta en este salmo son atribuidas en algún momento a Jesús. Él es la roca, como decíamos. Él es el templo por el cual podemos ver cara a cara a Dios y estar junto a Él. Jesús, Él, es el ave que con sus alas nos protege y es un dulce refugio. Y también Él es el Rey eterno, en el cual podemos estar seguros que tiene gobierno y control sobre todo lo que pasa. Es Él a quien necesitamos en el desánimo, en la soledad, en el dolor, en la tristeza. No busques en otro lugar. No busques vías de escape. Busca al Salvador. Y Él te abrigará con sus alas y te favorecerá con su salvación. No perdamos el tiempo buscando en otros lugares. Busquemos a Dios y Él nos fortalecerá. Oremos.